Muy buenos días a todos. Muchas gracias por asistir, por conectarse. En esta ocasión tenemos a un invitado, al señor Hugo Ugarteche. Él es nuestro representante de India y de Nepal, que nos va a presentar pues, toda la experiencia que tenemos para ofrecerles. Entonces, Hugo, si quieres, tú me dices, creo que hay un tema técnico ahí. Yo voy a presentar a transmitir la presentación y un video, y Hugo, pues bueno, nos va a hacer favor de exponer todo el contenido. ¿Cómo estás, Hugo? Mucho gusto. Hola, Víctor. Hola, amigos de México. Es un gusto estar colaborando con Contravel para hacerle llegar estas experiencias de India y de Nepal. Muy bien, muchas gracias. En esta ocasión te encuentras en Argentina, entiendo, ¿verdad? Sí, llegué la semana pasada desde India y bueno, tengo unas semanas en Buenos Aires ahora, por delante. Perfecto. Muy bien, pues tú me dices, ¿arrancamos con video o arrancamos con la presentación? Entiendo que tenemos aproximadamente una hora, ¿cierto? Así es. Me gustaría hacer una breve introducción y Adelante. después nada mejor que una imagen para poder graficar el escenario de India. No sé cuántos de los presentes ya han operado con India, y les Eh, propongo a través de Víctor poder hacer las consultas o las preguntas que puedan ir surgiendo en cualquier momento de esta presentación, para poder hacerlo interactiva, para ir también al núcleo de los intereses específicos que puedan tener cada uno. Se Sabemos me que hace son ideal. destinos, sí, porque son destinos que mueven mucho en el imaginario. Cuando ustedes están frente a un viajero que se les acerca, sea para consultarles específicamente por este destino, así como para estar abiertos a una propuesta que le puedan hacer llegar. Y cada uno tiene una imagen de India. Eh, Nosotros con Travel operamos en muchos países de Asia. India particularmente tiene sus distinciones. Los viajeros, por nuestra experiencia, llegan quizás motivados por la curiosidad a muchos destinos. Sin embargo, India es un destino que convoca más desde el corazón que desde la cabeza. Entonces, muchas veces nos vemos frente a intereses, es decir, toda mi vida he querido viajar a India, o atraídos por algunos de los nexos comunes que tenemos, sea a través de la práctica de la meditación, del yoga, o desde lo cultural, eh, y también a muchos prejuicios, ¿no? En cuanto a la pobreza, en cuanto a si es un país limpio o no es limpio, en cuanto a los condicionamientos que a lo largo de los años muchos tienen su respaldo de realidad, pero a veces no interpretado de la manera en que realmente se vive la cultura india. Aún así, la brecha de pobreza se ha cortado mucho a lo largo de estos últimos años, que es una de las potencias hoy mundiales, ya no solo emergentes, sino consolidándose. India es un país con más de 20 idiomas oficiales y más de 2.000 dialectos. Eh, Hoy seguramente está desplazando a China como el de mayor población, pero vamos a encontrar que si bien en cualquier lugar de India que nos encontremos, nos vamos a dar cuenta que estamos en India porque hay una trama social, cultural, religiosa, espiritual que traspasa todo el subcontinente. Nos encontramos también que presenta muchísimos matices como reflejan estos 20 idiomas oficiales y 2.000 dialectos que mencionábamos. Entonces es inabarcable como en un viaje o en un concepto. Presenta eh, contrastes, se lo define muchas veces como un país de contrastes y creo que eso lo representa muy bien. Vamos a centrarnos un poco en la parte norte, que para quienes hacen su primer viaje es quizás lo que más esperan encontrar, desde lo cultural, desde el colorido, desde incluso las principales herencias culturales que han recibido a lo largo de los siglos. India, más allá de su identidad, ha sido regida por marajás o pequeños reinos durante prácticamente toda su historia, pero ha también estado bajo el dominio de extranjeros durante gran parte de su historia. Persas, mogoles,
ingleses durante 250 años, cada uno ha tomado mucho de India y ha dejado algo a India también. Y de hecho la herencia cultural más grande que identifica hoy a India como un destino, incluso desde lo turístico, lo encontramos en el norte, es una herencia mogol, que vienen de un pueblo de Afganistán, ¿no? Las migraciones mogolas llegaron hasta la actual Persia, son indoarios, y eso los identifica también como un diferencial con el resto de Asia. Ya no vemos los ojos rasgados y algunos hábitos más comunes entre otros países de ese sector, sino una genética más ligada al indoario. Y eso lo acerca mucho al latino. Y por eso el latino, y especialmente el mexicano, que es, para los mexicanos son uno de los mayores visitantes en cantidad que tiene India, genera esa afinidad desde la comida, desde el rasgo ese de mirarse a los ojos y de hablar como latinos, pero educados por ingleses que viven en India, en Asia, ¿no? Es un poco eso lo que encontramos y termina siendo la gente los que terminan generando el mayor vínculo con el lugar. Entonces, sí, ahora, Víctor, si podemos pasar el video, fíjate que hay dos, uno que es de hoteles, un poco para ver también la perspectiva de que en India, en ese esquema de contrastes, nos encontramos con el lujo y un lujo accesible en cuanto a lo económico, pero descollante también en cuanto a la comparación que podemos hacer con cualquier otro lugar en el mundo de hotelería similar. Y por otro lado, hay una serie de imágenes que van a representar un poco la parte principal del norte de India, que es el Triángulo Dorado y Rajasthan, que es el estado del desierto, y donde culturalmente tiene la mayor impronta, porque el colorido de su cultura contrasta con la aridez del desierto y las danzas y la música y los mercados y, y los bazares y emporios que han fabricado y siguen fabricando para muchas grandes marcas del mundo que se encuentran en esa región, que la hace tan interesante y tan atractiva para una primera aproximación al país. Así que si te parece hay un link sobre el que podemos Sí, con pasar las gusto. primeras imágenes. Es un video de Voy unos a 4 empezar. minutos. Ah, ok, ya lo ubiqué. Dame un segundito.
Listo, Hugo. ¿Quieres que empiece a proyectar la Muchas, presentación? muchas gracias. Sí, podemos empezar con la de Triángulo Dorado y Varanasi. Vamos a encontrar que este es un poco el primer núcleo. Si alguien tiene 7 días para visitar India, bueno, sugerimos, si es su primer viaje, Triángulo Dorado. Sí. Quedo abierto, por favor, a cualquier consulta y vamos a ir profundizando después. El Triángulo Dorado se llama al triángulo que forman las ciudades de Delhi, que es la capital de India, hoy la más habitada del país, con 22 millones de habitantes. Agra, que es donde está el Taj Mahal, y Jaipur, que es la capital del estado de Rajasthan, y muy representativa en cuanto a palacio, templo y una dinámica comercial, histórica, que es bien representativa de esa región que mencionábamos. Varanasi, por otra parte, que lo vamos a ver también en esta presentación para hacer el recorrido en un total de 10 días, es quizás una de las ciudades de más como contenido espiritual de India. Si bien India, la espiritualidad es algo que está presente prácticamente, no solo en todas las acciones, sino en todos los sitios, en todas las familias, en todos los pueblos y ciudades. Varanasi tiene una historia muy particular, bueno, que ya entraré más en detalle cuando nos toque verlo dentro de la presentación. Para Muy ver bien. Tú el valor. me indicas Sí, conforme vaya sí, por avanzando. favor, vamos pasando. Bien, voy a tratar de acomodar la presentación porque no se ve como debiera. Un segundito. Sí. Eh, bueno, mientras tanto, algunos temas más genéricos de por qué India y por qué a un visitante le puede interesar India, a nosotros proponérsela como un destino. Sabemos que históricamente India es como un lugar de búsqueda y de buscadores espirituales, pero también desde lo cultural tiene improntas muy notables. Si bien vamos a ver un pequeño sector ahora del norte, donde ha recibido la mayor influencia de todas las conquistas que ha tenido en su territorio por parte de culturas extranjeras, que han terminado adoptando la cultura india en gran medida y dejando algo de su herencia. En el sur nos encontramos una India diferente, una India muy verde, una India más ligada también a los procesos ayurvédicos y de tratamientos. Es una cultura draviniana que no ha tenido tanta influencia y transformación como la del norte, y ya en algún momento profundizaremos sobre eso, pero la imagen que me interesa transmitir acá es que es inagotable en un viaje y en decir que hemos podido estar una semana, o 10 días, o 15 días, o 20 días en India para poder percibir todos sus matices. Muy bien. Aquí comenzamos entonces con la presentación del Triángulo Dorado y entraríamos el lugar por excelencia de ingreso, por costos de aéreos y por versatilidad de conectividad interna después, es Delhi, la ciudad de Delhi. ¿Qué podemos pasar, por favor? Y Si gustas, tú me levantas la mano y yo le sí, cambio. Estoy pasamos. atento. Sí, sí, sí. Pasamos de imagen, por favor. Ahí. Bien, en Delhi vamos a encontrar la parte antigua de Delhi y la parte nueva de Delhi. Delhi es una ciudad de más de 3.000 años que se ha ido reinventando a sí misma, pero encontramos, aún así, dentro de su égido, eh, muchas obras construidas a lo largo de las centurias. Tenemos monumentos desde el siglo XI en pie, como también algunos lugares emblemáticos que han dejado como herencia los mogoles, que vamos a ir viéndolo a lo largo de las imágenes. También tenemos la parte nueva de India, que fue desarrollado por los ingleses en el siglo XIX, por Sir Lutyens, que es la parte de avenidas anchas, de centros financieros, del parlamento indio, de la casa presidencial, que nos da una imagen, una impronta de una India mucho más moderna. Lo que estamos viendo en esta imagen ahora es el sitio donde se cremó el cuerpo de Gandhi en Old Delhi. Es el Raj Ghat o Ghat Real,
No está aquí el cuerpo, sino es donde fue incinerado y sus cenizas fueron llevados a distintos puntos del país. Está también en Delhi la casa donde habitó, que fue cedida por un industrial indio, la familia Birla, y donde pasó sus últimos 144 días. Esta es una imagen, la que estamos viendo, típica de Old Delhi. Chandni Chowk es la calle comercial más importante y popular dentro del sector de la vieja Delhi. Es un sector donde hay más presencia islámica, si bien sabemos que la composición religiosa en India es mayoritariamente hindú, desde la división y la independencia de los británicos. Después lo que se hizo es conformar el territorio de India en 3 países. En 2 originalmente, Pakistán Oriental y Occidental, e India, de acuerdo a dónde estaba la supremacía de habitantes de un signo religioso. El 65% de India son hinduistas, practican el hinduismo, y hay un 12% aproximadamente de musulmanes. Esta era un área históricamente musulmana, y es donde está la Jama Masjid, la mezquita principal, y donde vemos incluso en los comercios, si bien hoy está muy interactuado con hindúes, esta mayor presencia, y es unas calles muy coloridas y muy pintorescas de ver. De hecho, cuando llegamos a Delhi visitamos la parte vieja y la parte nueva de la ciudad. Dentro de la parte vieja, el paseo en los rickshaws, que son esas bicicletas con carritos, por estos mercados y callejuelas, son los puntos más atractivos para poder tomar contacto con esa cultura local, con la forma de vida, con la cotidianeidad. Podemos avanzar, por favor. Dentro de la parte antigua de la ciudad y muy cerca de la calle de Chandni Chowk, no voy a entrar en muchas historias por una cuestión de tiempo, que significa la calle de la cabeza y tiene que ver con uno de los emperadores, Aurangzeb, el hijo de Shah Jahan, quien construyó este fuerte rojo que estamos viendo, así como el Taj Mahal, así como el Fuerte Rojo de Agra. Fue un gran constructor. El hijo fue un extremo musulmán, que obligó incluso a muchas de las poblaciones indias a convertirse al Islam, los que no podían pagar tributo para practicar su propia religión. Entonces muchas de las personas más pobres abrazaron el Islam, y de hecho vemos que el musulmán indio sigue siendo un indio converso al Islam, pero no tiene que ver con la genética árabe que caracteriza a los islámicos de otros países de la zona. Este fuerte rojo fue construido también por Shah Jahan. Es uno de los emblemas de la parte vieja de la ciudad de Old Delhi, y es una de las visitas que tenemos al recorrerlo. ¿Podemos pasar, por favor? Fue también ahí donde un poco el emblema, en el fuerte rojo, del cese de la dominación británica, porque fue fuerte para el ejército inglés, y cuando dejaron el país, es como que el punto de la independencia fue dado cuando se arrió la bandera inglesa y se izó la India. Esta es otra imagen del mismo fuerte. Podemos pasar, por favor. Qutub Minar. Y estamos haciendo un poco hincapié en estas imágenes, en cuáles son los sitios como de interés. Y es un poco lo que hace a un hilo conductor de los paseos y de las visitas de esos 2 días que podemos estar en Delhi dentro de un programa de Triángulo Dorado. Aunque siempre lo más importante que va dejando es la impronta cultural viva. Lo que hacemos cuando llegamos a India es encontrarnos con una cultura ancestral de miles de años que ha mantenido su hilo conductor y que nos permite participar de una manera activa en sus rituales, en sus ceremonias, en los lugares más importantes, donde en cada sitio la mayoría es india. No vamos a ver una sola ceremonia o un solo aarti, que es la ceremonia de la tarde que vamos a ver cuando lleguemos a Varanasi, donde haya mayoría de extranjeros. Es más, suele ser minoría la de los visitantes, lo que nos da la pauta de que son manifestaciones culturales vivas. No está preparado para el turismo. Es un país que nos invita como a entrar
a una fiesta y participar de ella casi sin invitación previa, por decirlo de alguna manera, donde somos muy bien recibidos, donde somos agasajados, pero todo tiene una motivación propia para poder manifestarse. En este caso estamos viendo Qutub Minar, o el Minarete de la Victoria. Esto marca en el siglo XI el momento donde los islámicos, después de 16 intentos fallidos, logran entrar a Delhi y conquistar la ciudad y dar inicio a esos 8 siglos de presencia como imperio dentro de lo que es la India, que no tiene la conformación política de la India actual. Era como una serie de reinos independientes regidos por un emperador. Este minarete tiene 62 metros de alto, es el más alto de India, hecho con ladrillos, y todo el entorno es realmente un sitio muy interesante con un gran valor histórico y arqueológico. ¿Podemos pasar, por favor? Este es otro de los ítems importantes para visitar en Delhi. Es el mausoleo de Humayun. Este mausoleo se considera que fue mandado a construir por su esposa, Bega Begum, cuando él falleció, y se lo considera como una de las influencias para la posterior construcción del Taj Mahal. Tiene grandes parques alrededor y otros cenotafios que recuerdan a otros príncipes de la época. Son lugares muy bien cuidados, son lugares muy atractivos de visitar, y encontramos muchos de estos espacios, no solo espacios verdes, sino espacios con una preservación impecable de sus bienes culturales e históricos. Sí, esta es otra de las vistas. De hecho, cuando hay visitas oficiales importantes, como cuando estuvo Obama, cuando van... En este momento se está celebrando el G20 en India, y hasta septiembre. Es el lugar, quizás primero, para llevar a los agasajados. Bueno, ahí pasó rapidito una imagen de la Puerta de India. Es una puerta que está en el sector nuevo de la ciudad, muy cerca del Palacio del Parlamento, del Palacio Presidencial, y recuerda a los 90.000 soldados indios que revistaron para las tropas británicas en la Primera Guerra Mundial. Se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad. Icono moderno, bueno, que representa también ese pasado reciente de relación estrecha con Inglaterra. Vamos a encontrar muchos templos en todos los sitios donde vamos. O sea, la espiritualidad es parte estructural de la cultura. Cada familia tiene su dios, regente al que le llevan las ofrendas. Los templos en India, en este caso el de Lakshmi Narayan, Lakshmi, sabemos que en el panteón indio tenemos, si bien hay un dios principal, Bhagwan, hay 3 manifestaciones principales de esta divinidad, o el Trimurti, que es Brahma, el creador, Vishnu, el consolidador de las formas, y Shiva, el destructor que genera nueva vida. Cada uno tiene su contraparte femenina, su consorte. Sarasvati en el caso de Brahma, que es la diosa de la música, de las ciencias, del arte. Lakshmi, de la abundancia, que es el consorte de Shiva, y es a quien está dedicado este templo. Bueno, y Parvati, en el caso de Shiva. La unión entre Parvati y Shiva es considerado como el matrimonio perfecto y el que da origen a la creación. De hecho, se celebra el Maharatri, se llama esta celebración, que suele suceder en días de marzo, donde se celebra esta unión entre Shiva y Parvati, que da origen a toda la manifestación de lo creado, considerándolo a Shiva el marido perfecto, y a la unión entre ellos como el origen de
de la creación por lo que representa como unión de lo masculino y lo femenino. Esto dentro de las construcciones modernas, está el templo del loto. Este templo, por la forma que tiene el loto, es un símbolo, incluso en el budismo, vamos a ver muchas imágenes de Buda sobre una flor de loto, representa la conciencia que se abre y se expande a la concepción espiritual, la que se libera de las formas de la materia, de los apegos del plano terrestre. Fue construido por una religión bayani y el fin de este templo es que no tenga una identidad religiosa particular, sino que sea como un punto de unión para todas las manifestaciones de fe. Como vemos, hay una parte antigua que es preservada, pero hay una parte moderna que se desarrolla con el mismo criterio y principio espiritual con la que se podían hacer antaño los templos. Y este es uno de ellos, pero hay más. Está el templo también de Ashkardán, seguramente lo vamos a ver más adelante. Este es un Gurudvara. El Gurudvara es, y aprovecho esta imagen para poder entrar un poquito dentro de lo que es una de las religiones influyentes dentro de la India, no por la cantidad de habitantes, de miembros que tiene, sino por la influencia que estos tienen. Los Guruvaras son los templos de los Sikhs. Los Sikhs los vamos a identificar muy fácil en India porque son los que están con un turbante en la cabeza y no son árabes. Es más, en el siglo XVI, Guru Nanak escindió del hinduismo y creó esta corriente de fe que tiene mucho que ver también con lo étnico. Surgió en la zona del Punjab, que es un poco más al noroeste de Delhi. En Amritsar tienen el Templo Dorado, que es el centro de la espiritualidad sikh. Y ya en el siglo XVI los principios eran proteger al más débil, actuar con honorabilidad, cuidar la autoconfianza y el cuidar también de no dañar a través de la palabra. Se terminaron la igualdad entre hombres y mujeres. Había plena igualdad entre hombres y mujeres ya desde el siglo XVI, que no, o sea, repudiaban el sistema de castas, decían que todos los hombres eran iguales. Bueno, y con estos principios se abrieron del hinduismo y en general, o sea, no vamos a ver nunca jamás en India un sikh mendigando o pidiendo dinero, ¿no? Son quienes más bien aportan desde el trabajo que les toque hacer a través de los gurudvara a quienes llegan como peregrinos o por necesidad. Este templo puntualmente le da de comer a 20.000 personas por día en su comedor y de hecho los visitantes pueden hacer algún voluntariado para preparar los chapatis, que son una forma de tortilla hecha en base de harina, o las comidas con las que se alimentan a las personas que llegan hasta el templo. Tienen también algunos lugares de alojamiento para los peregrinos o para quienes no pueden pagar un alojamiento en la ciudad y están de tránsito. Y vamos a encontrar muchos de estos templos en distintos sitios. Podemos pasarla, por favor. Los Sikhs, una acotación más, son aproximadamente 26 millones de habitantes, o sea, no llega al 2% de la población total de India. Y aún así han habido primeros ministros Sikhs, como el anterior a Modi. Encontramos que de todo el alto mando de las Fuerzas Armadas indias, el 60% son Sikhs. E incluso en el gobierno de Canadá hay 5 ministros Sikhs, porque hay una comunidad muy fuerte que ha migrado allá, incluido el de defensa. Estamos saliendo ya de Delhi para entrar en Jaipur. Es una distancia de Delhi a Jaipur de unas 5 horas y media aproximadamente por carretera. Hay aeropuerto también. Generalmente es interesante transitarlo por tierra y no es que se ahorre tanto tiempo con la estancia previa en el aeropuerto y el tiempo de vuelo y de salida. Y aquí encontramos como capital del estado de Rajasthan, que hoy es el más grande de India en territorio, esta ciudad que fue construida por los cánones de arquitectura persa.
Son 9 núcleos principales la ciudad, establecidos con un orden muy preciso, que es la envidia de muchas de las ciudades modernas hoy. Se le dice la ciudad rosa también, porque cuando el rey Jorge V de Inglaterra lo fue a visitar a principios del siglo XX, la pitaron de este color, que significa como en señal de bienvenida y bienaventuranza. La imagen que estamos viendo acá es la del Palacio de los Vientos, el Jawah Mahal. Tiene sus salas interiores, quizás lo más atractivo para ver es su fachada, pero incluso hay sala de los espejos, como había en muchos de los palacios de Rajastán, donde una sola vela podía iluminar toda la habitación por el reflejo de estos. Por favor. A 9 kilómetros de la ciudad de Jaipur está otro de los sitios más importantes de visita dentro de este recorrido, que es el fuerte de Amber. Fue circunstancialmente centro y capital. Es un fuerte muy interesante, muy bien preservado y con muchos templos y salones y salas en su interior. Aquí a quien le interesa es donde tiene la posibilidad de hacer una subida al lomo de elefante por el antiguo camino real hasta el interior del fuerte. Quien no elija el elefante lo puede hacer a pie, el tiempo de duración en llegar es el mismo, aproximadamente entre 15 y 20 minutos, o hay unos jeeps, también 4x4, que hacen la subida. Acá hay una de las imágenes del interior del templo, del fuerte Amber. Esta es una imagen del Jantar Mantar. Jantar Mantar es el observatorio. Cada una de las imágenes que vemos dentro de este cuadro son elementos astronómicos para medir la posición y el curso de los astros, y todavía hoy funciona a la perfección, teniendo un error inferior a un segundo orbital para fijar la posición en el cielo. O sea, muestran también lo avanzado que fue por herencia seguramente mogol de las ciencias y de los estudios de la época. Bueno, es otra imagen del Palacio de los Vientos. Yo he escuchado muchos amigos viajeros que han ido a India, quizás motivados por un llamado espiritual y queriendo tener una experiencia cerca de algún maestro o de alguna práctica que se vive en el país. Aunque al momento de las compras es difícil resistirse, le digo, no hace falta resistirse, la mejor forma de trascender la tentación es cayendo en ella en este caso. No sé si es un ejemplo que aplica para todas las tentaciones, pero en este caso Jaipur nos ofrece uno de los mercados más coloridos y variados de toda India, así como otros sitios de Rajastán. Pero vamos a ver bueno, desde los bolsos de colores, de bordados, de espejos muy representativos de la cultura rajastaní, hasta sedas salvajes, bordadas. Lo interesante de muchos de estos sitios es que podemos ingresar, elegir una tela, pedir un vestido de noche para una fiesta, o una camisa o un traje con lana de cashmere, y toman las medidas y uno dice, ¿lo enviarán a México? ¿Llegará? Nos sorprende cuando nos dicen, ¿en qué hotel están? Esta noche se lo llevamos. Y uno un poco con desconfianza, llegarán, harán a tiempo antes de que me vaya al día siguiente, y a la noche los encontramos ahí con su paquete, mostrando, probando el traje. Si hay algún ajuste que hacer a primera hora ya lo tienen resuelto, y generalmente no hace falta ninguno de ellos. Entonces es un muy buen sitio para también encontrar desde las camisas, vestidos o trajes, hasta las cosas más típicas de la cultura india, que en muchos casos traemos incorporado. Es muy frecuente. Generalmente vemos en algunos destinos, no sé, si vamos a Kenia, vemos a los Masái que ven llegar a los turistas y como que se disfrazaran de ellos mismos para hacer alguna representación a los ojos del visitante.
En India eso no sucede, siguen siendo manifestaciones culturales propias, y es mucho más fácil que nosotros como visitantes regresemos incorporando algún contenido de India a través de la vestimenta, a través de las alhajas, a través de los condimentos, que veamos que India se transforme de alguna manera para agradar los ojos del que llega. La calidez de la gente es todo lo que nos acerca a su cultura y lo más importante como para poder incorporarla. Por favor, sí. Bien, de camino a Jaipur hacia Agra tenemos un recorrido por tierra de aproximadamente entre 5 y 6 horas. En este recorrido vamos a encontrar dos puntos, Abaneri y Fatehpur Sikri en el camino. Abaneri está muy cerca de Jaipur y es este reservorio, antiguo reservorio de agua. Es realmente una obra de arte. Y si vemos, son todas escaleras a los costados que van bajando para permitir que las mujeres del pueblo, cuando van a buscar agua, puedan acceder a ella al nivel donde se encuentre. A veces tenían que bajar más, a veces menos, pero a llegar al nivel de agua. Y el edificio que vemos enfrente eran las salas reales, eran donde la corte y el marajá local iba a tomar sus baños. Decíamos que Fatehpur Sikri es otro de los puntos del camino entre Jaipur y Agra. Es una parada que se hace, una o ambas, en ese recorrido de Jaipur a Agra. Fatehpur Sikri, bueno, se construyó porque había un santo ahí, un hombre santo que bendijo a un emperador que no podía tener descendencia y la tuvo. Entonces él, en agradecimiento, trasladó su palacio ahí, trasladó la capital, que estaba en Agra en ese tiempo, a Fatehpur Sikri, construyó un palacio, construyó mezquitas en honor a este santo. Era una persona muy interesada por el conocimiento y por todas las formas de religión. Tan interesado que tenía una esposa islámica, una hindú y una cristiana. Y también maestros que lo introducían en la astrología. Esto vemos representado en los distintos palacios que tenía internos, una de cada reina, y también en este sitio, que fue construido con las mismas piedras rojas, color rojo, que vemos el fuerte rojo de Agra y el de Delhi. Poco tiempo después de que murió el Marajá, se volvió a trasladar la capital a Agra, porque había serios problemas con el suministro de agua para poder sustentarla. De hecho, el clima seco, la falta de agua en el lugar, hizo que se preservara impecablemente. Es una visita, este sitio estaba a unos 60 kilómetros de la ciudad de Agra. Bueno, y llegamos a Agra, una de las imágenes quizás más vistas dentro del turismo, ¿no? Dicen India y se nos imaginamos enseguida o vemos el Taj Mahal. Y por más trillada que pareciera esta imagen, en el momento de estar frente a esta cúpula, cuando ingresamos por una de las puertas y vemos recortado en el cielo celeste esta construcción blanca, hay un instante donde se detiene hasta el aliento, percibiendo no solo su simbología, sino la maestría de esa obra que se tardó 20 años en construir. Seguramente ya conocen la historia, donde Shah Jahan le hizo en honor al amor que tenía por Mumtaz, que era su tercera esposa, y quien falleció al dar a luz a su 14º hijo. Es realmente una obra de arte, donde participaron más de 4.000 artistas que llegaron de Italia, de Persia, de Afganistán, de distintos lugares del mundo, y donde se recogieron también las mayores y mejores piedras semipreciosas que vamos a ver incrustados en toda su obra, incluso con versículos del Corán. Los viernes está cerrado porque, si bien cuando vemos el Taj Mahal lo identificamos quizás como un monumento al amor, es una tumba, es la tumba de Mumtaz, a quien Aurangzeb
el hijo de ellos, después de tomar el poder por la fuerza y recluir al padre, al momento de morir, colocó su tumba al lado de la de su esposa. Es la única simetría que vamos a ver en todo esta construcción. Agra particularmente no es una ciudad que en lo personal tenga mayores atractivos como ciudad en sí misma. Pero ya el hecho de visitar el Taj Mahal y el Fuerte Rojo, que es muy similar al que vimos en Delhi, de hecho lo construyó el mismo Shah Jahan con las mismas piedras, es otra de las visitas que tiene el agregado, además de haber sido fuerte, haber sido el lugar donde se estableció el palacio y donde Shah Jahan pasó los últimos años de su vida recluido por su hijo Aurangzeb. La única vista que tenía desde el lugar de reclusión era la del Taj Mahal. No la única, pero sí, la principal dentro de ese campo visual. En otra imagen también del fuerte de Agra. Bueno, y llegamos a Varanasi. Para llegar a Varanasi, desde Agra podemos hacerlo desde el aeropuerto de Delhi, con un vuelo que no llega a las 2 horas. Como les decía, tuvo muchos nombres Varanasi, y es una de las ciudades más emblemáticas dentro de la manifestación espiritual del hinduismo. Y tiene una característica muy particular. Se dice que Dios Shiva, el dios de la destrucción que genera nueva vida, prometió que quien muriese en Varanasi o quien llevara las cenizas de sus difuntos a Varanasi no iba a reencarnar más, iba directamente al nirvana, al paraíso. Por eso está recorrido por el río Ganges, que se dice que nace desde las estribaciones del Himalaya, del lado de Tíbet, cerca del monte Kailash, y va bajando por la frontera india en distintos sitios que son sagrados, Gangotri, Badrinath, mismo Haridwar, hasta llegar en aproximadamente la mitad de su recorrido a Varanasi, antes de terminar en el delta del Golfo de Bengala, muy cerca de Calcuta. La ciudad está atravesada por el río Ganges, y es el río de la vida, dicen que es la cabellera de Shiva y la que lleva hacia el nirvana. Por eso se han construido muchos palacios de Marajás, de otros sitios a orillas del río Ganges. Y vamos a ver ceremonias todas las tardes, o abluciones todas las mañanas temprano, cuando sale el sol, las personas que se acercan a hacer sus ofrendas y a tomar sus baños rituales. Varanasi, al ser el lugar donde Shiva hizo esta promesa, no tiene imperio el dios de la muerte. Entonces es el único lugar en India donde durante el día y la noche los crematorios funcionan. A ver si tenemos alguna otra imagen para representarla. Bueno, este es un templo Bharat Mata, donde está un mapa de India con todos los relieves a escala real de todo el subcontinente, de las cordilleras hasta el océano que los rodea, ¿no? El mar Arábigo, el Índico, el Golfo de Bengala o el mar de Andamán. Este es un templo de Durga. Durga es una de las manifestaciones de Parvati, es uno de los avatares de las encarnaciones de Parvati, y es una deidad muy, como con muchos, que inspira mucha devoción también en India. Tiene un aspecto como atemorizante, si se quiere. Vamos a ver alguna imagen de ella montando un tigre, y en la mano una cabeza y un collar de calaveras, bueno, similar a este que tengo aquí. Eso representa los demonios vencidos. O sea, es la cabeza de un demonio. Se dice que en su danza había un demonio que estaba asolando la creación y destruyéndola, y ella lo salió a enfrentar,
lo derrotó, y en ese fervor casi termina destruyendo ella misma lo creado, hasta que Shiva se arroja a sus pies, y ella, dentro de su furia aún, frente al riesgo de poder matar a su amado, calma su furia, y la creación se sostuvo. Eh, es una divinidad que, a pesar de ese aspecto, lo considera muy protectora de los demonios. Básicamente sabemos que son demonios internos, ¿no? Los que se ayudan a vencer. Bueno, el Manas Mandir es otro de los templos y sitios y construcciones emblemáticas que podemos visitar en Varanasi. Y muy cerca, de acá hay un lugar que se llama Sarnath, que dentro del budismo es muy importante. Dentro de los pasos del Buda histórico que conocemos, de Gautama Buda del siglo VI a.C., encontramos que hay 4 sitios de peregrinación principales. Lumbini, donde nació, que hoy es Nepal, en la frontera con India. Bodh Gaya, que es donde se iluminó bajo el árbol Bodhi, estuvo 7 años en una cueva cuando se retiró a meditar acerca del origen del sufrimiento. Sabemos que era un príncipe que fue preservado en palacio porque un santo le anunció a su padre, que era un rey hindú, Maharaja, que iba a ser un emperador o un gran santo. Y él le interesaba que fuera un gran emperador. Lo preservó en palacio. Cuando salió, ya grande, a los 25 años, casado con un hijo, y empezó a tomar contacto con personas ancianas, con personas enfermas, con personas difuntas. Lo impactó tanto, empezó a meditar sobre el origen del sufrimiento, y hacia eso lo llevó en Bodh Gaya a estar en una cueva 7 años, hasta que bajo el árbol Bodhi se iluminó y viajó a Sarnath, en Varanasi, muy cercano a este lugar. Pasemos una imagen, por favor, a ver si lo tenemos. Este es el mismo templo. Bien, entonces no lo estamos encontrando todavía, pero en Sarnath dio su primer sermón después de iluminado. El último sitio es Kushinagar, donde falleció. Esta ceremonia de Arti se practica todas las tardes a la hora de la caída del sol en Varanasi. Es donde, cuando les mencionaba que es una cultura viva, que cuando llegamos a India nos impacta todo lo que sucede alrededor. Por eso el lugar de refugio son los buenos hoteles. Son lugares donde volvemos a tomar contacto con lo conocido, con la buena comida, con el buen servicio, con buenas habitaciones. Y la aventura esa que vivimos afuera es como trasladarnos a otro plano. Y vemos cómo la cultura prevalece. No hay otro lugar en el mundo donde se manifieste la cultura india de esta manera. Quizás en Bali, que es una isla hinduista dentro de un país islámico. Pero India tiene estas manifestaciones. Todas las tardes se produce la ceremonia de Aarti. En sánscrito, Arti significa oscuridad, y Aarti es lo que está antes de la oscuridad. Entonces esa ceremonia se practica a la caída del sol. Estos son brahmines de la primer casta, que son quienes conducen esta ceremonia, y alrededor la gente que asiste. Dura 40 minutos aproximadamente, con cantos, con una ceremonia a través de los elementos, de las flores que representan la tierra, del fuego, de los saumerios que representan el aire, y del agua misma del Ganges, que son los elementos en los cuales estamos conformados nosotros, para ofrendarlos, purificarlos, y así llevar esa purificación a nosotros, y despedir a la diosa del río hasta la mañana siguiente. A partir de esa hora, no se hacen más ofrendas en el río, sino hasta el amanecer. Cuando estamos en Varanasi, vamos a encontrar que hay algunos alojamientos muy puntuales sobre el Ganges, pero al ser un lugar sagrado el Ganges, no se ofrece carne. Ya en India, carne de vaca prácticamente en todo el país no se ofrece, excepto en algunas regiones tribales del noreste, cerca de Bután, Tíbet y Myanmar, pero si no, no vamos a ver esto. Sí se consume pollo, cordero, pescado, pero no en las proximidades del Ganges por ser un lugar sagrado. También poco se expende alcohol, y tampoco van vehículos a motor, por lo cual hay que distanciarse 3 kilómetros para llegar a uno de los hoteles de cadenas internacionales.
y también eso nos deja un poco más alejados del Ganges. Por eso suele ser a veces una recomendación resignar algo de ese confort de esos hoteles internacionales, de la estandarización del confort que nos ofrecen, para poder estar en algún otro sitio más cercano al Ganges, donde podemos ver durante la mañana temprano, durante la noche, en cualquier momento, el camino por sus ghats, el recorrido de los ghats, que son como unas escalinatas, una especie de balnearios de escalinatas que dan al Ganges. Hay 101 ghats desde Manikarnika, que es donde están los crematorios, hasta Asigat, que es el último. Y la propuesta es visitarlo a la mañana, cuando sale el sol en bote, un bote a motor, recorrer toda la orilla del Ganges y ver a lo largo de estas orillas los palacios, las ofrendas de las personas que llegan al amanecer, bueno, y ver ese amanecer, que es lo que invita de vuelta a practicar estas ceremonias sobre el río y la ofrenda a la diosa del río. Bueno, aquí llegamos a Sarnath, que me había anticipado un poco en mencionarle, que es donde Buda dio su primer sermón después de iluminarse y donde se estableció su Sangha, que es la comunidad espiritual. Entonces hoy en día, ahí vamos a ver algunos templos antiguos donde estuvo Buda, que se conformaron desde su época en adelante, donde se formaron esas primeras comunidades espirituales que después fueron siendo itinerantes, y hoy, al ser uno de esos sitios de peregrinación del budismo, encontramos que muchos de los países budistas tienen sus propios templos y han llevado ahí sus propias ofrendas a través de estatuas, de grandes imágenes de 25 metros de altura, y de templos con las características particulares de cada uno de estos países. Es un sitio interesante, está a unos 20 minutos de Varanasi. Y por eso también Varanasi es un sitio importante para el budismo. Hay otros sitios budistas, de hecho sabemos que hay un budismo que tiene que ver con el budismo tibetano, cuya cabeza espiritual es el Dalai Lama. Hay otro que es el Theravada. Hay otros en distintos países que no responden al Dalai Lama necesariamente, pero en la parte norte de India, al estar tan cercano a Tíbet y al haberlos acogido el gobierno del primer ministro que tuvo India después de la independencia con los británicos, que fue Nehru, cuando tuvieron que huir de Tíbet por la presencia china que iba tomando posesión del territorio, se desplazaron al norte de India, donde les dieron este lugar donde florecieron muchísimos monasterios y bibliotecas con todos los conocimientos antiguos. Entonces vamos a ver que la presencia tibetana es muy fuerte, si bien no tanto en el número de practicantes en relación a la población total hindú, pero sí es muy fuerte en cuanto a haber trasladado todo el conocimiento, los códices, y reconstruido templos que tenían y fueron destruidos en el territorio tibetano. Bien, aquí vamos a ver alguna de la hotelería 5 estrellas, en las categorías 5 estrellas que utilizamos para poder tener una referencia. Después, si tenemos tiempo, podemos ver algo de los hoteles en el otro video, de la categoría de lujo. No sé si llega a apreciar mucho en las imágenes que tienen, pero los hoteles están todos seleccionados. Buscamos que estén bien ubicados y también buscamos la categoría en el servicio. Como les decía, los indios es una mezcla de latinos educados por ingleses, o sea, sin perder la calidez en el trato, tienen impecabilidad en el servicio, en la buena hotelería. Y a veces hay hoteles 5 estrellas, pero hay que ver bien la ubicación que tienen, porque sabemos que cuando terminamos un plan a las 5 de la tarde, tener la posibilidad de salir caminando, de recorrer algunos mercados, encontrar un buen restaurante, un café, donde poder interactuar con el entorno es muy importante. Por eso nos aseguramos de que estén siempre en lugares donde el viajero tenga esta posibilidad. Bueno, todos los vehículos son vehículos nuevos, ninguno más de 3 años de antigüedad, siempre van acompañados por un conductor
un ayudante y un guía de habla hispana, y que conoce muy bien también la modalidad y los intereses de cada uno de nuestros países en Latinoamérica. Es muy importante, para nosotros lo tenemos muy presente, y en la experiencia me dice que el viajero latinoamericano en general es mucho más exigente incluso que la media del europeo, por un tema de básicamente costos. Sabemos lo que cuesta un pasaje de Latinoamérica a India o a cualquier lugar de Asia. Entonces, muchas veces no tiene sentido economizar en una categoría de hoteles que están muy bien negociados, pensando que eso va a dar un beneficio. Los hoteles tienen muy buenos precios, eso ya el equipo de Contravel les va a hacer llegar algunas de las propuestas, pero es importante saber que somos conscientes de ese nivel de exigencia, que a veces no es decir es más barato un 4 en lugar de un 5, porque la diferencia de categorías, si bien son todos buenos, es notable y no se refleja en los costos. Básicamente por eso, un viajero de Asia, de Europa, puede gastar 400, 500 euros en un ticket y buscar planes como económicos. Nosotros sabemos que si bien somos formadores de precios y sabemos que con Travel cómo le gusta dar el servicio en cuanto a la calidad, en cuanto a también la accesibilidad en cuanto a los costos, y desde ahí surgen muy buenas promociones. El nivel de servicio lo garantizamos con hoteles de mucha categoría, porque sabemos que esa es la exigencia también que tienen nuestros viajeros en general. Oye, Hugo, nos tienes tan hipnotizados con las fotos y tus descripciones que no ha habido oportunidad de que nos pregunten, nos comenten ya para terminar en el chat, o si alguien gusta abrir su micrófono y tiene alguna duda, para aprovechar que tenemos a Hugo aquí, especialista en el destino, que nos quieran comentar, preguntar, ya sea directamente escribiendo y leemos aquí la pregunta, o si gustan abrir su micrófono. Me gustaría, mientras tanto, hacer una breve reseña práctica en cuanto a los visados y a las vacunas. Genial, dale. Los visados se tramitan muy fácil. Si bien hay embajada de India en Ciudad de México y son sumamente accesibles para facilitar cualquier gestión, tenemos la ventaja también de hacer un visado online, que, bueno, Víctor y el staff les van a pasar los links cuando sea el momento, y cuentan con todo el apoyo y asesoramiento para poder completarlo cuando sea necesario. Pero tarda normalmente 72 horas hábiles en responderse. Lo que sí les pido, una vez que hagan esa gestión, que lo corroboren con nosotros, que esté bien complementada, porque al principio va a recibir el viajero un mail de confirmación, y es de confirmación de la gestión, no quiere decir que la gestión esté todavía aprobada, y eso puede tardar 72 horas en recibir esa aprobación del trámite de visado, que se completa al ingresar a India, y es muy sencillo. Con la visa online, el pasaporte, se ingresan, nos piden vacunación contra fiebre amarilla, y pasaporte con validez de más de 6 meses, y nada más. Con temas de COVID, ya las restricciones desaparecieron y volvimos a los términos de prepandemia, o sea que no piden ni vacunación ni PCR. Sí, en Nepal. Todavía en Nepal están solicitando o vacunación o un PCR 72 horas, hecho 72 horas antes de ingresar, de embarcar, que si se viaja directamente a Nepal, se hace en México, en lugar de origen, y si no, se gestiona en mismo Delhi. Posiblemente en breve esa exigencia también sea removida. Si es necesaria la vacuna de fiebre amarilla para ingresar a India. Después ya, circulando dentro de India, no suele ser solicitada. La vacuna de fiebre amarilla, recuerdo que hubo un cambio de reglamentación hace un par de años. Antes se decía que tenga validez de 10 años, pero después se descubrió que alcanza para una única dosis, sin vencimiento. Entonces, quien tenga la vacunación de fiebre amarilla no necesita dársela de vuelta, aplicarse de nuevo. Así como tampoco los viajeros mayores a 60 años. Lo que sí van a necesitar es el carnet amarillo,
Si tiene fecha de vencimiento, que se los cambien por otro que no lo tenga, y si están exentos de la vacunación por edad, y de todas maneras le tienen que extender el certificado del cartón amarillo para poder llevar con el pasaporte. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Porque ya estamos sobre la hora. No, creo que no tenemos más comentarios. Bien. Ahí escribió alguien. Ay, no alcanzó a leerlo, pero... Bien, Claudia, si México no es requerido para ir a Tailandia o tiene experiencia con otros países donde no es requerido, no es necesario que la lleven entonces. En algunos casos, por ejemplo, Uruguay, dentro de Sudamérica, es el único país que no era requerida la fiebre amarilla, y han tenido algún contratiempo en el ingresar hasta que identifican. Pero México es un país que tiene una frecuencia de viajeros regular, y sería bueno averiguar el dato específico entonces en caso de que no sea necesario. Bien, bien, Lo que por sí, la hora y... Mandé, Hugo, perdóname. sí, no, sé que estamos justos con el horario, pero les quería Sí, hacer como una invitación final, ¿no? claro. A interiorizarse, a contar con todo el apoyo que podemos darle Sí, desde el equipo de Víctor y del cual soy parte como para poder asistirlos, en promover este destino. O sea, el nivel de hotelería, la calidez de la gente, lo cultural, la variedad de aspectos culturales, la experiencia que se puede llegar ahí, de ir al desierto de Rajastán y quizás estar con una tribu Bishnoi y cocinar con ellos en el desierto, conocer sus recetas, compartir sus historias, darnos el tiempo, porque India nunca es la misma a lo largo del año. Hay festividades, hay celebraciones. Entonces vemos un triángulo dorado, pero somos muy conscientes de que no sacamos despacho de viajes. Sabemos que hay personas que confían en ustedes y ustedes confían en el equipo de Víctor y él en nosotros, y honramos toda esa cadena de confianza que se recibe, sabiendo que se cruzan el mundo para llegar hasta este lugar y que los vamos a invitar y los vamos a llevar a cada evento, particularidad y experiencia que puedan llevar a casa de regreso. Son lugares donde los viajes se establecen un antes y un después. Hay destinos que son transformadores. Asia en general tiene esto, porque la manifestación de lo cultural se sale de lo que tenemos estandarizado como globalización. Y India en particular, por esa conexión que hay a nivel humano, con el indio en sí, que como les decía, son tan parecidos a nosotros en Latinoamérica. Hasta en la forma de ver, hasta en la forma de mirar a los ojos, hasta en los sobreentendidos, hasta en el sentido de la amistad. Uno pasa un día, lo saluda, al segundo día ya le dicen hola amigo y los invitan a un chai en su negocio. Si le compramos o no, es casi secundario, lo que se sienten honrados por nuestra presencia. Y eso es algo que termina siendo muy acogedor y es algo que enriquece mucho cualquier experiencia de viaje. Y es lo que en definitiva buscamos cuando nos desplazamos, sentirnos un poco en casa o bien recibidos en destinos completamente distintos que nos ayudan a través del otro a retomar algo de nosotros mismos. Son los viajes que nos abren a lo diferente, por eso también nos abren a la integración, a la conciencia de un otro, a respetar las diferencias y así a la vez sentir que son tan similares. Entonces, tanto en costos como en calidad de servicio, es un destino único, creo, a nivel mundial. Bueno, y los invito a profundizar en esto y hacernos llegar cualquier consulta que puedan ir teniendo para apoyarlos en estas promociones. Pues muchísimas gracias, Hugo. Te digo, nos tenías así embobados con la descripción
muy adentrados a todos los paisajes y todo lo que nos estabas mostrando. Pues al parecer no hay más dudas. Hay un comentario de Pamela que tramitó recientemente su visa y no le pidieron nada más, pero pues bueno, que como siempre hay que averiguar más y estar... Perfecto, averigüémoslo porque al gestionar la visa y que sea Sí. online, no suelen solicitar el certificado de fiebre amarilla, pero al ingresar pueden solicitarlo como no. Si México no lo necesita, como mencionaba Claudia, bueno, es un tema menos ahí, pero estemos seguros y no nos confiemos en que no lo soliciten cuando hacemos el visado online, porque el visado se complementa cuando ingresamos al aeropuerto en India. Y ahí Okay. pueden, como no, pedir la documentación en caso de que sea necesaria. Perfecto. Pues no me queda más que agradecerte, Hugo. No sé si No, en lugar de nuestra cortinilla dejemos el siguiente video que nos comentabas. sí, sí, ahí Y van a poder ver los hoteles en categorías de lujo, que son palacios adecuados y realmente también, bueno, Contral lo manejamos con condiciones promocionales, especiales, como para quien se anime a disfrutar de esa experiencia dentro de los palacios y de ese tipo de hotelería. muy bien, pues esa será nuestra cortinilla de cierre, sin antes agradecerte todo tu conocimiento y la forma tan de la mano que nos fuiste llevando en estas descripciones. A los No, asistentes, gracias. muchísimas gracias. Y pues bueno, platicaremos después de otros destinos de los cuales eres especialista. Muchas gracias, Víctor. Siempre a disposición y gracias por abrirme la oportunidad de colaborar con todos los amigos que estuvieron hoy presentes. Muy bien, esta es tu casa y gracias a todos los asistentes. Entonces, Gracias. vamos a poner el video que nos compartiste. Ay, permíteme, déjame ver cómo le puedo hacer. Vamos a ponerlo así. Un segundito. Es como viene en el WhatsApp, no me dejó grabarlo. A ver, de esta forma. No, algo tengo que hacer. Tal vez sí deja de compartir y vuelve a compartir de nuevo, o me pasa el link, Víctor, y yo también lo puedo compartir. No es un video, pero un segundito ya. Muy bien. Entre Va. tanto, también me gustaría leer los comentarios acá del chat de la capacitación que dicen muchas gracias, demasiado interesante. Eduardo dice muchas gracias, Hugo. Felipe, muchas gracias. Claudia, excelente presentación. Muchas gracias por compartir tan interesante información del destino. Muy bien. Ahora sí, vamos a darle play. Muchísimas gracias a todos y pues bueno, los esperamos a la próxima sesión. Gracias.